Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es viernes 18 de agosto 2023. Las principales informaciones para este día son las siguientes. El número de bajas que se ha producido en los 18 meses que han transcurrido desde que Rusia inició la invasión masiva a Ucrania se acerca a 500.000 entre muertos y heridos. En el bando ruso, los muertos alcanzan la cifra de 120.000 frente a 70.000 soldados ucranianos fallecidos en combates. Los soldados rusos heridos se sitúan entre 170.000 y 180.000, una cifra también superior a la de Ucrania, que es entre 100 y 120.000 heridos. Ese es un balance de cuántos heridos y muertos rusos y ucranianos se han producido desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. También hoy se conoció una declaración de Garry Kasparov, ruso, campeón mundial de ajedrez. Muchas personas interesadas en el ajedrez recuerdan a este gran campeón mundial. Él ha dicho: la caída del dictador mafioso Vladimir Putin será inevitable tras la liberación de Ucrania, dijo el gran ajedrecista ruso, que está convencido de esa situación. La guerra no puede terminar mientras Putin esté en el poder, dijo Kasparov. La caída de Putin será el resultado de la derrota de Rusia en la guerra. La caída de Putin será inevitable después de la liberación de Ucrania, precisamente porque el régimen no dura cuando el líder pierde la legitimidad. Hoy, el estado de Putin, además de los signos evidentes de una dictadura fascista, es también un estado mafioso, dijo el que fuera campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. También hay una noticia sobre el grupo Wagner. El grupo Wagner sigue manteniendo su presencia en instalaciones en Bielorrusia y la situación de su rumoreada retirada a Rusia sigue sin estar claro. No hay claridad de para dónde es que va el grupo Wagner. Las imágenes por satélite recogido recientemente muestran un número significativo de vehículos en el campamento de Wagner en Spochivy, Bielorrusia, e inclusive podía indicar que han llegado más vehículos a esa base en los últimos días recientes de este mes de agosto. Otra noticia de hoy es sobre niños ucranianos deportados a Rusia. El Centro Nacional de Resistencia de Ucrania ha informado que Rusia ha deportado a otros 450 niños ucranianos. Esta organización ha estado siguiendo los esfuerzos rusos por llevar a los niños ucranianos de los territorios ocupados a Rusia, donde dicen que les ponen a propaganda negativa a su país de origen, que es Ucrania. Ayer, jueves, un ataque de Ucrania con un dron naval contra la flota en el Mar Negro, donde aumentan las hostilidades del fin del acuerdo de las exportaciones de productos agrícolas ucranianos. Desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero
2022, Rusia se ha adaptado a las sanciones occidentales mejor de lo inicialmente previsto, pero la sostenibilidad de su economía está empezando a verse seriamente afectadas. Estas han sido las principales noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? Como prometimos ayer, hoy le voy a comenzar a hablar sobre un libro digital que se llama Geopolítica, la invasión de Rusia a Ucrania. Todos estos días, después de las noticias, voy a darle continuidad a este libro que es sobre el tema que estamos tratando de la invasión de Rusia a Ucrania. Para conocer a fondo la invasión de Rusia a Ucrania, debemos conocer la geopolítica, porque no es solo una confrontación de dos países, sino una que intervienen factores históricos, políticos, económicos, organismos internacionales y otros factores que le otorgan una dimensión general. Por eso es geopolítica. Es necesario conocer los dos grupos, las dos guerras mundiales, que fueron confrontaciones de países europeos donde murieron millones de personas, especialmente hombres jóvenes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron confrontaciones entre países europeos. Ahora tenemos una Europa unificada que tiene una posición clara sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Es necesario conocer qué fue la Revolución Rusa, que vino a cambiar el mundo político mundial, qué es y cómo surgió el comunismo, los diferentes tipos de comunismo y la diferencia entre socialismo y el comunismo. La creación de la Unión Soviética, que fue una fuerza política, militar, económica y social, y basado en las consecuencias de la Revolución Rusa. Hoy día, Putin quiere revivir la Unión Soviética, convertir a Rusia al frente de una unidad o un grupo de países, pero ahora Rusia no es comunista. Rusia es capitalista y comunista. La vida y la acción de Vladimir Lenin, el leninismo, que fue el leninismo, las 21 condiciones para ingresar al comunismo internacional, el Frente Único, la caída de la Tercera Internacional. Lenin impuso una dictadura interna en Rusia, revolucionaron el sistema de ese país y lo convirtieron en una potencia mundial. La geopolítica se entiende principalmente como sinónimo de geografía política, la disciplina que estudia cómo se dispone el espacio y qué impacto tiene este desde el punto de vista político, ya sea por parte de un Estado o de una entidad política. Esto es la primera parte de la introducción a este libro sobre geopolítica para entender la invasión de Rusia a Ucrania. En otras ocasiones, espero mañana poder darle las informaciones más importantes de ese día y vamos a continuar tratando estos temas sobre geopolítica. Muchas gracias por su atención.